En el último día habíamos terminado de resolver las ecuaciones, digamos, del movimiento para el problema de Kepler. Vamos a hacer un poco de recordatorio de qué hemos hecho hasta ahora. Por un lado, al principio habíamos escrito, si recordáis, habíamos empezado con potenciales centrales, habíamos escrito la ecuación del movimiento para potenciales centrales, 3 ecuaciones del movimiento, una por cada coordenada. Resultaba que aquello era... ¿Y dónde están las otras? ¿Estas? Bingo. Resulta que aquello era inviable y luego habíamos llegado, que para un potencial central se conservaba la energía y el momento angular y habíamos utilizado esto para llegar a una ecuación de conservación de la energía y una ecuación del momento angular que en principio para un potencial central podíamos integrar y una vez que la habíamos integrado tendríamos la ecuación de la trayectoria. Bueno, a partir de ahí hemos estudiado en general los potenciales centrales, hemos estado estudiando las órbitas circulares, la estabilidad de órbitas circulares, pequeñas perturbaciones sobre órbitas circulares, cuál era la condición para órbitas circulares estables, hemos estudiado la condición para órbitas cerradas y llegábamos a la conclusión de que había solo dos potenciales que tenían todas sus órbitas acotadas, eran cerradas. A partir de ahí nos habíamos ido a estudiar esos dos potenciales, los hemos resuelto de manera exacta. El potencial del oscilador armónico 3D isótropo y luego nos hemos ido al problema de Kepler. Bueno, el problema de Kepler era la parte que más nos interesaba de este tema y aquí está el problema de Kepler, ¿de acuerdo? En un principio, lo que hicimos para el problema de Kepler no es resolverlo en el tiempo, sino resolver directamente la forma de la órbita. ¿De acuerdo? Para el oscilador armónico isótropo sí que resolvimos estas ecuaciones porque era asumible, pero para el problema de Kepler lo que es asumible es resolver la ecuación de la órbita. Y habíamos encontrado este resultado, ¿de acuerdo? Que básicamente es decir que las órbitas en el problema de Kepler son siempre cónicas. Y esto incluye tanto las órbitas que son cerradas, que sería el caso de elipses y circunferencias, como el caso de órbitas abiertas, que serían las parábolas y las hipérbolas, ¿de acuerdo? En general la expresión era esta, y dependiendo de los valores de épsilon, que es la excentricidad, cuyo valor al cuadrado es esta cosa de aquí, o sea, dependiendo del valor de la energía y el momento angular, teníamos una órbita, un tipo de órbita u otra, ¿de acuerdo? Recordemos los valores de épsilon, si épsilon era 0 teníamos una órbita circular, épsilon menor que 1 pero mayor que 0 era una elipse, épsilon igual a 1 una parábola, ¿de acuerdo? Y épsilon mayor que 1 es una hipérbola. La parábola y la circunferencia, recordamos además que eran casos muy particulares porque tienes que tener la energía y el momento angular muy bien ajustados para que la excentricidad sea exactamente 0 o exactamente 1. ¿De acuerdo? Con lo cual, en la vida real, encontrar una órbita circular o una órbita parabólica, a no ser que se consiga de manera artificial, como ocurre con los satélites geoestacionarios, no es algo que vayamos a encontrar de manera natural. Es muy difícil encontrarlo de manera natural en el sistema solar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, después de resolver la forma de la órbita, nos habíamos ido, decíamos, bueno, vamos a intentar resolver el problema en el tiempo, cómo va cambiando la posición en el tiempo, o al menos cómo va cambiando, a R se le suele llamar el radiovector, cómo va cambiando el radiovector, cómo va cambiando la distancia en el sistema solar o en cualquier sistema gravitatorio, si preferís del electrón dando vueltas alrededor del protón, aunque el electrón y el protón son cosas cuánticas y esto no vale, pero bueno, nos lo podemos imaginar como pelotitas. Vale, la idea de cómo cambia esa distancia al centro, al origen de nuestro potencial kepleriano, vamos a decirlo así, con el tiempo. Bueno, pues resulta que eso no lo habíamos hecho al principio porque es inasumible, al menos, obtener un RDT. No se puede obtener un RDT. Si yo cojo esta ecuación y la intento integrar, lo que sí puedo obtener es un TDR, eso sí, pero esto luego no hay manera de invertirlo. Y como no hay manera de invertirlo, pues tampoco hay forma de ir luego hacia atrás y sacar a partir de aquí el ángulo, ¿no? Bueno, tiene que haber alguna otra manera de hacerlo de una manera más inteligente, y la manera inteligente era parametrizar, ya sabemos que es una elipse, que la órbita es una elipse, entonces vamos a parametrizarla de una manera, digamos, útil para resolver este problema. Introducíamos un parámetro que era la anomalía excéntrica. ¿De acuerdo? Este parámetro psi iba desde el valor 0 hasta el valor 2pi.
¿De acuerdo? Entonces, sigue yendo de 0 a 2pi. Si nosotros vamos dibujando R va siguiendo la distancia de una elipse centrada en foco al foco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues utilizando esto, sustituyendo aquí, encontramos una ecuación diferencial para psi, que al integrarla nos daba esto. Era más fácil de integrar, se iban muchas cosas, simplificaba, y al final teníamos esto. Bueno, esta es la manera de ver cómo cambia, esto es t de psi, perdón, no psi de t de psi, cómo cambia la posición en el tiempo en una órbita. No puedo yo coger, decir, bueno, dentro de 5 segundos dónde estará, sustituir el tiempo en R y ver qué sale. No funciona así, sino lo que haces es, a partir de un valor de la anomalía excéntrica, puedes sacar en qué posición está para qué instante de tiempo. O si lo quieres saber a partir de qué instante de tiempo, no te queda más que sacar numéricamente de aquí cuánto vale la anomalía excéntrica para un instante dado, sustituir aquí y sacar la distancia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Básicamente, esta es la solución final del problema de Kepler. El problema de Kepler se enuncia, o bueno, surge, digamos, Newton la aborda en el siglo, creo que fue en el siglo XVII ya rozando, o en el siglo XVIII, la verdad es que no estoy seguro. Lo enuncia como un problema para intentar ver cuál es la ley del movimiento que está detrás de las leyes de Kepler. ¿De acuerdo? O sea, originalmente, la historia no es que nadie coja estas ecuaciones, resuelva y diga, ahí está el movimiento de los planetas, sino que hay unas leyes anteriores. Esas leyes son las leyes de Kepler. ¿De acuerdo? Bueno, las leyes de Kepler son empíricas. ¿De acuerdo? Son de origen empírico. ¿De acuerdo? Y las enuncia Kepler a partir de hacer unas observaciones realmente muy, no sé cómo decirlo, muy exhaustivas del firmamento. Daros cuenta que cuando Kepler enuncia sus leyes, lo hace a partir de anotar noche tras noche la posición de los distintos planetas y lo hace observando con los instrumentos de la época. Ahora todo es mucho más fácil, tienes, telescopios que incluso tienen autoguiado y, bueno, puedes situar y te dan exactamente la ascensión recta, se dice ascensión recta, por cierto, no ascensión derecha, os lo digo porque en muchas películas traducidas desde el inglés americano al español, lo traducen mal, lo traducen como ascensión derecha, es ascensión recta. ¿De acuerdo? La palabra correcta. Bueno, pues ahí puedes obtener la ascensión recta y el azimut y a partir de ahí hacer cálculos de mecánica celeste y sabes exactamente en qué posición está, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hoy en día, pero claro, si te vas a la época de Kepler, pues como que no. Para empezar, las lentes de los telescopios estaban pulidas con arena. Eso era lo que había. Bueno, pues con eso, este tipo hizo observaciones muy exhaustivas noche tras noche durante años. ¿De acuerdo? Y a partir de las posiciones que iba anotando, fue capaz, por primera vez en la historia del ser humano, de dar una serie de leyes que decían cómo se estaban moviendo los distintos astros en el sistema solar. ¿De acuerdo? Ojo, que estas leyes ya asumían un heliocentrismo, ya asumían que el Sol estaba en el centro, no en el centro, sino que el Sol estaba en una posición más o menos fija y que los planetas de alguna manera giraban en torno a él. Kepler afinó todavía más y no solo estos planetas giraban, sino que dio leyes para saber exactamente cómo o qué características tenían sus órbitas. Y lo hizo a partir de observaciones día y noche durante años. ¿De acuerdo? Enunció 3 leyes. ¿Sí? La primera y la segunda ley, que las vamos a poner ahora, las enunció en el año 1609. La tercera ley, que es la buena, la anunció en el año 1619. 10 años de observaciones extra para obtener la tercera ley. ¿De acuerdo? Sí, imaginaos estar 10 noches todo el día mirando con un telescopio con una lente pulida en arena. No creo que le quedara muy bien la vista. ¿Sí? Bueno, pues dio una serie de leyes y escribió un libro que durante muchos años ha sido el libro más perseguido por la Iglesia Católica, con diferencia. De hecho, lo retiraron de la lista negra hace pocos años.
No penséis que ha sido que en el siglo XIX dijeron, ah, bueno, ya lo quitamos. No, no, no. Eso ha estado hasta finales del siglo XX en la lista negra, el primer libro de la lista negra de la Iglesia. ¿Sí? Bueno, pues en ese libro, donde escribió y detalló todas las observaciones con un método científico impecable y cómo llegó a las conclusiones, como digo, el libro más perseguido, con mucha diferencia, de la historia de la Iglesia Católica, en ese libro establece 3 leyes empíricas. ¿Vale? ¿Sí? Empíricas quiere decir que lo hace a partir de la observación, es decir, el tipo no sabe exactamente qué es lo que hace que los planetas se muevan de esa manera, pero describe cómo es el movimiento. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, la primera ley es que todos los planetas siguen órbitas elípticas. Ojo que esto ya es, el decir órbitas elípticas, ya es dar un salto importante respecto a lo que los griegos pensaban. Los griegos llegaron a tener modelos heliocéntricos. Minoritarios, había gente que pensaba que el Sol podía estar en el centro, pero los griegos siempre creían en el círculo como la figura perfecta, entonces los planetas tenían que seguir circunferencias perfectas. ¿Sí? Bueno, pues esto ya es una desviación bastante grande, por supuesto del geocentrismo es una desviación enorme, pero es una desviación importante incluso a las teorías más avanzadas de los griegos. ¿Ya? No solo dijo órbitas elípticas, sino que dijo con el Sol, vamos a ponerlo con mayúscula, Sol en uno de sus focos. ¿De acuerdo? Eso incluía, esta ley incluye, entre los planetas, incluye por supuesto la Tierra. Así que la Tierra se tenía que estar moviendo en una elipse con el Sol situado en uno de los focos. El modelo, entonces, por construcción, a partir de la primera ley, ya es heliocentrista. ¿Vale? Y tira por tierra el modelo ptolomeico. El modelo de Ptolomeo, que es el modelo sobre el que se había construido, digamos, todas las teorías que la Iglesia había aceptado en los últimos años, en los que exponía que la Tierra era el centro, y entonces si tomas la Tierra como punto de referencia, el movimiento de los planetas es tremendamente complicado, y bueno, había ciclos, epiciclos, en fin, era muy complicado, ¿no? Mientras que este modelo era mucho más sencillo. Entonces, el modelo en sí es heliocéntrico por construcción, ¿ya? La segunda ley es que cada planeta cubre áreas iguales en tiempos iguales. Vamos a explicar esta segunda ley un poquito más. Pero básicamente, esta segunda ley, voy a borrar por aquí la tercera que la escribiré más adelante. Esta segunda ley es que situamos aquí el Sol, nuestra estrella, en uno de los focos. Según la primera ley, un planeta seguiría una órbita elíptica, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso quiere decir que cuando el Sol, el planeta, está aquí en un tiempo t y un tiempo diferencial más está aquí, al moverse cubre una cierta área. Su vector de posición respecto al Sol cubre una cierta área. Como se ha movido un tiempo diferencial, esta área asumimos que es muy pequeña. Así que es un diferencial de A. Bueno, pues esta ley lo que se está diciendo es que la derivada de A con respecto al tiempo es constante. Ahora, esta constante, y eso es importante, esta constante es diferente para cada planeta. Para la Tierra tiene un valor, para Mercurio tiene otro, para Júpiter tiene otro. ¿De acuerdo? Eso es importante. A esta derivada se la llama velocidad areolar. Velocidad areolar, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda ley establece que los planetas se mueven con velocidad areolar constante. Eso sí, la velocidad areolar de la Tierra es distinta a la velocidad areolar de Júpiter, distinta a la de Marte, distinta a la de Plutón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. La tercera ley, que es la más importante, es la que nos dice que el periodo de rotación, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol,
de cada planeta, o de los planetas, de cada planeta, cumple esta bonita ley. El periodo al cubo es proporcional al semieje mayor al cubo, al cuadrado, perdón. Lo he hecho, espera, ese cuadrado. Ahí está. El periodo al cuadrado es proporcional al semieje mayor al cubo, al semieje de esta elipse. Esta elipse tiene un semieje mayor y un semieje menor, ¿de acuerdo? De aquí a aquí hay una distancia 2a. Bueno, pues este a al cubo es proporcional al periodo. Y aquí hay algo importante, porque la constante de proporcionalidad es la misma para todos los planetas. ¿De acuerdo? Esta constante de proporcionalidad es la misma para todos los planetas. Esa velocidad, repito, esa constante de proporcionalidad es la misma para todos los planetas. ¿Sí? Vale, como digo, Kepler saca esto de forma empírica. Y estas tres leyes son las leyes que utiliza Newton como punto de partida para saber exactamente cuál es la ley de gravitación. O sea, Newton se hace la pregunta de cuál es la fuerza que está, o cuál es la fuerza tal que el movimiento de los astros bajo esta fuerza da lugar a estas tres leyes. ¿Sí? Entonces Newton lo que hace es aplicar sus matemáticas tremendamente avanzadas para la época a los grandes descubrimientos que ya había hecho Kepler. A eso se refiere Newton cuando dice a hombros de gigantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Claro, nosotros ahora lo estamos haciendo todo al revés. Nosotros ya sabemos las leyes que dedujo la ley del movimiento, no la ley del movimiento, sino la fuerza gravitatoria que dedujo Newton a partir de las tres leyes de Kepler. Nosotros ya la sabemos y lo que hemos hecho es ir al revés. Edificar justo al contrario de como se hizo históricamente. A partir del potencial gravitatorio hemos sido capaces de sacar las ecuaciones del movimiento y ahora lo que vamos a hacer es, a partir de las ecuaciones del movimiento, ver si son ciertas las leyes de Kepler. ¿Sí? Entonces, hoy en día las leyes de Kepler se pueden probar y podemos enunciarlos como teorema 1 de Kepler, teorema 2 de Kepler o teorema 3 de Kepler. Ya no son leyes naturales. Cuando Kepler las enuncia son leyes naturales porque no hay nada que permita explicarlas. Por tanto, surgen como leyes naturales. ¿Sí? El movimiento de los planetas es así. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es así, punto. Eso es una ley natural. ¿De acuerdo? Hay muchas leyes naturales en física que no sabemos por qué son, pero son. Por ejemplo, la masa inercial y la masa gravitatoria son lo mismo. ¿Por qué? Nadie tiene ni idea. Y son dos conceptos muy diferentes. La masa inercial es la constante de proporcionalidad entre una fuerza y una aceleración. Haya o no haya gravedad. Y la masa gravitatoria es la característica de un cuerpo que hace que a su alrededor genere un campo gravitatorio. Son dos conceptos muy distintos. Y sin embargo, nunca os habéis parado a pensar que tienen que ser dos cosas distintas. Lo son dos cosas distintas. Masa gravitatoria y masa inercial son dos cosas totalmente distintas. Y hay una ley en física que se llama el principio de equivalencia, una ley y un principio, que dice que masa inercial y masa gravitatoria coinciden exactamente. ¿Por qué? Bueno, ni idea. Pero coinciden. No sabemos por qué, pero coinciden. ¿De acuerdo? De hecho, ese principio es una de las bases de la relatividad general. Si ese principio se viene abajo, si masa inercial y masa gravitatoria fueran distintas, la relatividad general se iba al carajo. ¿Ya? Hay muchas más leyes, en leyes fundamentales, leyes que no sabemos el por qué. En física podéis pensar en más, ¿de acuerdo? Más leyes que están ahí, no sabemos qué son, porque no hay nada detrás que nos lo permita obtener como un teorema. ¿De acuerdo? Las leyes en física, o los principios en física, es el sinónimo, el equivalente a los axiomas en matemáticas. Puntos de partida que se toman como verdades absolutas, que no hay nada que nos permita llegar a ese resultado y a partir de ahí se construyen. La diferencia está que en matemáticas son verdades que parecen más o menos evidentes, muy sencillas, partimos de aquí y esto no hay cómo demostrarlo, y listo, partimos de que 1 más 1 son 2 y nadie tiene por qué demostrarlo, ¿ya? Pero las leyes en física, los principios naturales en física, no son tan evidentes. Son leyes naturales que están ahí, otro ejemplo, la constancia de la velocidad de la luz, pero no sabemos por qué. ¿De acuerdo?
Cuando me refiero a la constancia de la velocidad de la luz, me refiero a la constancia de la velocidad de la luz a lo largo de la evolución del universo. Nuestros modelos indican, o eso esperamos, que la velocidad de la luz ha sido la misma ahora que al principio del universo. Si no fuera así, tendríamos que revisar todos los modelos cosmológicos actuales, con el modelo cosmológico actual. ¿Vale? Sí, hay intentos de tirar eso abajo. Lo que pasa es que si tiramos la constancia no solo de la velocidad de la luz, sino de las otras constantes universales, como la gravitación o como la constante de Planck, son las tres que hay, ¿sí? Si tiramos eso abajo no sabríamos por dónde empezar para hacer nuestros modelos del universo. ¿Vale? Bueno, pues cuando Kepler enuncia estos principios, los enuncia en ese sentido. No sabemos por qué es, son principios naturales. Hoy en día sí que sabemos por qué es. Podemos irnos hacia atrás, aunque podemos hacernos una pregunta mucho más fundamental. ¿Y por qué la ley de la gravedad va como inverso a r al cuadrado y no como inverso a r al cubo? ¿Por qué justo r al cuadrado? ¿Por qué no r elevado a 2,000001? ¿Alguien lo ha medido con tanta precisión? Es una buena pregunta, ¿ya? Bueno, no tenemos ni idea tampoco muy bien por qué. Está ahí, ¿sí? Sí, bueno, lo podemos sacar, lo podemos deducir a partir de la relatividad general. Haciendo el límite newtoniano de la relatividad general sale eso, pero entonces te puedes preguntar por qué la relatividad general es la que es y no otra. En fin, puedes seguir hilando y al final siempre hay una pregunta y un principio del que partes. En cualquier caso, lo que vamos a hacer hoy es ver cómo estas tres leyes surgen a partir de las matemáticas, entonces dejan de ser leyes naturales y a partir de ahora lo podríamos llamar teoremas de Kepler. Nadie los llama así, pero a mí me gusta llamarlos teoremas de Kepler. ¿De acuerdo? Bueno, la primera ley es evidente, ya la hemos visto. Esta dijimos que era de 1619. La primera ley es evidente, ya la hemos visto, la hemos demostrado. Listo. Eso es la ecuación de una cónica. Incluso hemos generalizado la primera ley. Porque la primera ley de Kepler, las leyes de Kepler se refieren solo al movimiento de los planetas. Solo al movimiento de los planetas. Mientras que el resultado que nosotros hemos obtenido es válido para cualquier objeto que se mueva, en el caso del sistema solar, bajo el influjo del Sol. Eso incluye planetas, pero también cometas que siguen órbitas abiertas. Cometas de un solo paso. ¿Sí? Y hemos encontrado una ley mucho mejor, que es decir, que todos los objetos en el sistema solar se mueven siguiendo cónicas con el Sol en uno de sus focos. Y además hemos añadido en primera aproximación. ¿Por qué en primera aproximación? Porque si haces el cálculo bien, no solo tienes un objeto y el Sol, sino que tienes todo el resto de objetos del sistema solar que están interaccionando con lo que tienes ahí. Entonces hay que hacer pequeñas correcciones a las leyes de Kepler debido al resto de objetos. La Tierra no sigue una elipse perfecta, sino que esa elipse no se cierra sobre sí misma y eso hace que la posición del perihelio y del afelio de la Tierra vaya cambiando en el tiempo un poquito de siglo a siglo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Como digo, lo hemos generalizado y entonces podríamos generalizar la primera ley diciendo todos los objetos en el sistema solar se mueven siguiendo órbitas cónicas, curvas cónicas, con el Sol en uno de sus focos y aclarar en primera aproximación. ¿Ya? O sea, podemos ir un poquito más allá. Ese es uno de los grandes logros. Y así es como funciona, esto es un buen ejemplo de cómo funciona el método científico. Haces una observación, de una observación sacas una hipótesis general, esta es una hipótesis general, ¿de acuerdo? Hipótesis quiere decir antes de la tesis, tesis es la teoría final, ¿de acuerdo? Hipótesis es antes. Entonces Kepler hace esta hipótesis a partir de la observación de planetas. Y ojo, no de todos los planetas, porque en la época de Kepler conocíamos hasta Saturno, punto. No se conocían más planetas. Hace esta hipótesis y a partir de la hipótesis, ahora, método científico, Newton construye la teoría. Y a partir de su teoría saca nuevas consecuencias que puede testear. No solo saca las órbitas elípticas de los planetas, sino también órbitas abiertas para cometas de un solo paso. Entonces es capaz de explicar con su teoría, ahora ya sí es una teoría, es capaz de explicar nuevas observaciones que no estaban incluidas en la hipótesis inicial, los cometas de un solo paso. Dime. Si me estás preguntando cómo lo hizo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y tengo el libro de Kepler. ¿De acuerdo? Tengo el famoso libro, lo tengo en casa, lo he ojeado, lo he leído, pero la verdad es que el libro es denso, es sumamente denso, ¿sí?
No tengo ni idea cómo lo hizo, supongo que lo que hace es aprovechar el movimiento de la Tierra para ir viendo cómo van cambiando la posición de los planetas, aparte del movimiento de los planetas, y luego va triangulando. Date cuenta que en la Tierra puedes observar en dos momentos dados un mismo planeta. Entonces, por triangulación, sacas. ¿Ya? Sí, imagino, pero no te sé decir porque la verdad es que el trabajo es de años, ¿sí? Y el tipo era muy bueno, francamente bueno. Las observaciones son miles y miles y miles. Bueno, como os decía, esto es un buen ejemplo de cómo funciona el método científico, ¿sí? Al método científico, tal como lo conocemos hoy, se le llama método deductivo, en contraposición al que se utilizaba antes, que era el método inductivo. El método inductivo iba de, se observa algo, a partir de ese algo se saca una conclusión y eso se establece como verdad y punto, pero no hay retroalimentación a ver si es cierto. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es este tipo que era muy listo y era griego, se me ha ido el nombre, Aristóteles, gracias. Aristóteles cuando decide que los objetos caen dependiendo de su masa, porque observa que las plumas caen más lentas que las piedras. Y decide que la Tierra tiende al agua, el fuego está por encima de la Tierra y entre medias está el aire. Y entonces hace una cosmología que es la cosmología de Aristóteles, donde tiene, digamos, un universo hecho en capas. Primero está el elemento tierra, luego el agua, luego el aire y arriba supone que está el fuego. Por eso el fuego en el aire tiende a subir, ¿no? Ese es su razonamiento. Las cosas tienen que ocupar su posición en estas esferas concéntricas que él se imagina. Y todo esto lo hace a partir de observaciones sueltas, pero no se le ocurre, una vez que tengo mi teoría, vámonos hacia atrás, a ver si es cierto. ¿Ya? Bueno, eso es lo que sí hace el método científico actual, el método deductivo, el que sientan este tipo de personajes del Renacimiento, que básicamente lo que hacen es decir, no, de aquí tú tienes que sacar una teoría matemática, un modelo matemático, y ahora con el modelo matemático vamos a la realidad, sacar nuevas conclusiones, a ver si es cierto. ¿De acuerdo? Y esto es válido tanto para el movimiento de planetas como para el modelo quark, por ejemplo. Cuando se hace el modelo quark, se hace a partir de unas observaciones generales, lo hacen dos científicos, Murray-Gell-Mann, en el que todo el mundo se acuerda, y otro que nadie se acuerda, yo tampoco me acuerdo del apellido, empieza por Z, que en el CERN hizo exactamente lo mismo, pero su escrito acabó en un cajón guardado de, bueno, esto no es muy interesante. Pero los dos se dan cuenta de que las partículas que existen hasta el momento, los bariones, se pueden ordenar en representaciones de un grupo de simetrías que es SU3, salvo un hueco, un último huequecito. Entonces tú haces el modelo matemático y si tu modelo matemático es cierto, falta una partícula. Pocos meses después se encuentra esa partícula, la partícula omega, premio Nobel. ¿De acuerdo? Así funciona. Pero veis cómo se hace una hipótesis a partir de observación, y una observación se hace una hipótesis general, de la hipótesis general se hace un modelo matemático, del modelo matemático se buscan nuevas consecuencias para contrastar con la realidad a ver si es cierto. Y la teoría estará bien siempre y cuando no encontremos un contraejemplo. En el momento que encontramos un contraejemplo, nuestra teoría hay dos opciones, es decir, está mal, la tiramos a la basura, listo, y ya está, o decimos está incompleta, le falta algo, es cierta solo en este rango, ¿sí? Que es lo que pasa con la mecánica clásica, solo es cierta en el rango de cosas grandes y velocidades pequeñas. ¿Ya? ¿Está? Vale. Entonces, la primera ley queda demostrada, ampliada, vemos aquí una aplicación útil del método científico, va todo bien. La segunda ley. La segunda ley es la que nos vamos a poner a ver si es cierto o no es cierto, acorde a lo que sabemos. Fijaros, yo lo que voy a hacer simplemente es calcular cuánto vale el diferencial de A. Lo voy a hacer acá. Vale, ¿cuánto vale ese diferencial de A? Podéis ver esto como una especie de triángulo, ¿no? No sé si lo veis. Un triángulo donde yo recorro un ángulo diferencial de phi. ¿De acuerdo? Este arco, por tanto, es R por diferencial de phi. Ese es el área de un triángulo. Así que diferencial, ese área será un medio de la altura, que la tomamos como R, es un triángulo realmente fino, ¿ya? Por la base. Listo. Vale. ¿Cuánto vale entonces la derivada del área recorrida con respecto al tiempo? La velocidad areolar. Bueno, pues es un medio de R cuadrado, y punto. Vale.
Entonces, esto es constante si esto de aquí es constante. Ahora, ¿eso de ahí es constante? Pues sí. Lo tenemos aquí. Resulta que eso es el momento angular sobre la masa. El momento angular sobre la masa. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la segunda ley no es más que la conservación del momento angular. Fijaros que por detrás de las tres leyes hay una cuarta ley que Kepler se ahorró, pero es la de decir que todos los planetas están orbitando en el mismo plano y que sus órbitas son planas. Eso también es una ley que ahí no está escrita, se da por supuesto, digo, hombre, ¿cómo no va a ser así? Podría no ser así. ¿De acuerdo? Sí. Y a eso también nos lleva la conservación del momento angular. El momento angular nos lleva a que las órbitas tienen que ser planas. Así que la segunda ley, haciendo cálculos, en realidad es la conservación del momento angular, y de la conservación del momento angular sacamos algo más que la segunda ley. Sacamos que las órbitas tienen que ser planas. Algo que ya está asumido en todo lo que hemos dicho ahí, porque las elipses son curvas planas. ¿Ya? Pero bueno, hemos añadido algo más. ¿Sí? ¿Está? Vale, ¿y la tercera ley? Bueno, la tercera ley se puede sacar de muchas maneras distintas, la tercera ley. Pero lo más fácil para nosotros es que nos vayamos a esta ecuación de acá. Ahora que ya la tenemos, lo más fácil es irse a esta ecuación. Vamos a analizar esa ecuación, vamos a recordar un poquito cómo funcionaba. La anomalía excéntrica la vamos a situar. Voy a borrar por aquí y me voy a quedar con esto por aquí en medio. Lamento el desorden. Para que veamos cómo funciona la anomalía excéntrica. Por cierto, como la velocidad areolar no es más que otra manera de expresar la conservación de la constancia de la velocidad areolar, no es más que otra manera de enunciar la conservación del momento angular, esto de aquí es cierto no solo para planetas, sino para cualquier otro objeto, incluso que haga una órbita abierta. Esto también es cierto para cometas, de un solo paso. Cubren áreas iguales en tiempos iguales, porque su momento angular también se conserva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Bueno, de aquí, como os digo, para la tercera ley lo más fácil es sacarla de aquí. Antes vamos a ver más o menos cómo funciona la anomalía excéntrica. Vamos a recordarlo porque ya lo vimos en su día. Vamos a situar aquí el foco y voy a dibujar una elipse. Ya la tercera ley sí que tiene sentido solo para planetas, porque cualquier cosa que tenga una órbita para planetas o satélites, cualquier cosa que tenga una órbita abierta no tiene periodo. El periodo es infinito, ¿ya? Y tampoco tiene semieje. Si aquí aparece un semieje es porque estamos hablando de una elipse, así que ahí no hay que darle muchas vueltas. En una elipse, si yo la elipse la estoy parametrizando de esta manera, el radio mínimo, es decir, la distancia mínima, esto de aquí, en el que hemos llamado R-, el R- se conseguirá cuando este paréntesis de aquí tenga el valor mínimo posible. Y el valor mínimo posible, como el coseno varía entre 1 y -1, está acotado, será cuando el coseno tome el valor 1. El coseno toma el valor 1 para psi igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces R- es el valor para psi igual a 0. Eso quiere decir que en este punto estamos en psi igual a 0. ¿Vale? ¿Sí? Y el R+, la distancia máxima, el afelio, ¿para cuándo se logra? Bueno, pues se logrará cuando esto tome el valor máximo posible. Como aquí hay un menos, es cuando el coseno vale -1. Y el coseno vale -1 cuando psi vale pi. Eso quiere decir que aquí estamos en psi igual a pi. Así que la excentricidad, la anomalía excéntrica, es algo que aquí vale 0, aquí vale pi, y luego sigue su camino, ¿no? Uno asume que sigue su camino y aquí vuelve a alcanzar el valor de psi igual a 2pi. ¿De acuerdo? Y vuelta a empezar. ¿Vale?
Por otra parte, recordemos, o fijaros, que t es igual a 0 cuando psi vale t es igual a 0 cuando psi vale 0. Fijaros que para psi igual a 0, ¿sí? Seno vale 0, aquí tenemos 0 y el tiempo vale 0. Eso quiere decir que nosotros hemos empezado a contar t igual a 0 aquí. Hemos elegido como origen de tiempo para el movimiento de un planeta cuando pasa por el perihelio. Esto ya lo hicimos cuando hicimos el cálculo, lo hicimos explícitamente. Ahí nos quedaba un t menos t0 y dijimos, pues tomamos t0 para medir el origen de tiempo, tomamos que t0 es igual a 0 cuando estamos en el perihelio. Y de esa manera nos salía esta expresión, si no aquí nos habría salido menos psi 0 menos epsilon por el seno de psi 0. Nos faltaría ahí una constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso ya lo hicimos. Entonces, el tiempo es igual a 0 cuando pasamos por aquí. Si asumimos que se tarda lo mismo en ir de este punto hasta este, en venir desde este a este punto, que tiene bastante lógica, porque la órbita es totalmente simétrica arriba y abajo, no puede ser que aquí vaya lento y de repente aquí diga date prisa, eso no puede ser, ¿sí? Entonces, aquí llegaremos en el instante t para psi igual a pi, tiene que ser igual a t medios. ¿Sí? ¿Ya? Pues listo, ya tenemos de dónde calcular el periodo. Y vamos a calcular el periodo en términos del semieje. Entonces tenemos que t medios tiene que ser igual a la raíz de a al cubo partido g por m, si es pi medios, menos epsilon por el seno de pi medios. ¿De acuerdo? Perdón, de pi medios, no de pi. Pi, no sé por qué he puesto pi medios. Pi. Es pi. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale el seno de pi? 0. Ya, pues entonces voy a elevar al cuadrado. Tenemos que t al cuadrado cuartos es igual a e al cubo partido gm por pi al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya, pues venga. T al cuadrado es 4 pi cuadrado partido g por m por a al cubo. Listo. Efectivamente, la constante de proporcionalidad que aparece es la misma para todos los planetas porque depende solo de la masa del Sol. Aparte de constantes, unas matemáticas como pueden ser el 4 y el pi, y otra constante física que es la constante universal. ¿De acuerdo? Que asumimos que es la misma en todo instante de tiempo y para todos los puntos del universo. Algo que podríamos poner en duda. Ese es otro ejemplo de ley natural. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en la galaxia Andrómeda G tiene otro valor? Puede ser. A lo mejor así resolvemos el problema de la materia oscura. ¿Ya? Bueno, cosas que uno puede pensar, pero si no tienes fundamentos para que eso sea así, queda descartado. ¿Ya? Ahora, cabe preguntarse sobre la navaja de Occam, que dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla es la correcta. ¿Qué es lo más correcto? Pensar que las galaxias tienen una materia que nunca hemos visto, que no está en ninguna parte, que es muy abundante, pero casualmente en la Tierra no aparece, por ningún sitio, o asumir que esa constante de gravitación va cambiando de un punto a otro del universo, de un instante a otro. Entonces hace 2 millones de años, o hace 2 millones de años es poco, hace, no sé, 1000 millones de años tenía un valor ligeramente distinto y por eso las galaxias que están a 1000 millones de años luz vemos que se comportan como si tuvieran más gravedad de la que debieran, sin necesidad de que haya más masa. Podría ser. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si haces eso, si asumes que eso es así, pues tienes que tirar la relatividad general a la basura. ¿Entendéis? ¿Y con qué lo sustituyes? Mientras no tengamos una evidencia de que eso es así, aunque es una explicación aparentemente más sencilla, en realidad es más complicada porque tira por tierra todo lo que ya hemos construido. Así que ojo con eso. Os lo digo porque si leéis por ahí, hay mucha... bueno, hay mucho interés en la ciencia en general, sobre todo en la física teórica, de querer destacar con un artículo de lo más peregrino posible, yéndose a la hipótesis más loca y absurda que se te ocurra, como por ejemplo, yo puedo entender mi universo
el inicio de nuestro universo, si nuestro universo está contenido en otra brana y otra brana y en algún momento chocaron. No ríais porque hay un modelo que es así. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del choque de dos branas, entiendo la inflación, entiendo el Big Bang, entiendo todo. Ya, ¿tienes alguna evidencia de que hay otra brana? ¿No? Pues ya está, listo, fuera, a la basura. Eso es así. Digo esto porque hace poco ha salido un artículo precisamente planteando esto. Y no es algo nuevo, porque ya lo plantearon a mediados del siglo XX, pero ahora lo han rescatado unos que dicen que sus observaciones de no sé qué galaxia cuadran muy bien con esta idea. Bueno, y con otras muchas. Y entonces la universidad correspondiente lo que ha hecho es una rueda de prensa para meterlo por los medios de comunicación que, bueno, periodistas que no entienden de ciencia van allí, oyen al tipo hablar, reproducen algo parecido a lo que ha dicho y entonces lees el artículo en la prensa convencional, en la prensa Magel, no especializada en ciencia, que dice, científicos descubren o modifican o descubren que la gravitación de Newton está mal. ¿Qué? ¿De dónde se han sacado esto, no? Bueno, pues eso tiene que ver con este tipo de modelos que se hacen para intentar entender exactamente qué está pasando con la materia oscura, pero lo cierto es que no tenemos nada que nos indique qué está ocurriendo. ¿Ya? Y si tiras la constante de la gravitación universal y tiras Newton a la basura, tendrás que ver con qué lo sustituyes. Y como Newton es un límite, es el límite de baja gravedad, de gravedad débil, de relatividad general, también tiras relatividad general a la basura. Y oye, ¿esto con qué lo cambias? ¿Ya? Entonces, mientras no haya una opción que nos diga que esto es así, la verdad es que esa es muy mala opción, por mucho que en la prensa convencional es sensacionalista con todo y también con la ciencia y te vende que, como una vez que leí, científicos de la Universidad de Salamanca, yo estaba allí, descubren un nuevo grado de libertad del fotón. Y dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Eso? ¿De dónde te lo has sacado? Y bueno, habían hecho un trabajo bastante bueno, estaba publicado en Nature, pero de ahí a sacar que hay un grado de libertad nuevo, de nuevo los periodistas hablan algo que luego se propaga y a saber cuál es la noticia original, ¿no? Entonces, tener cuidado cuando leáis sobre todas estas teorías locas, si vienen de un periódico tipo El Comercio, no lo leáis, ¿de acuerdo? Si en ese periódico salen habitualmente anuncios de autos y mujeres en bikini, tirar esa noticia a la basura. ¿Sí? Y os daréis cuenta además de que esa es la mayoría de la prensa que hay a diario, incluso la que se cree que es seria. ¿Ya? Eso es así. Bueno, dicho esto y tirado por tierra toda la prensa actual, os digo esto porque se supone que ya tenéis que empezar a tener cierto empaque científico para distinguir si lo que estáis leyendo tiene sentido o no tiene sentido. Y si alguien os pregunta, esto es una tarea que todo científico debe hacer, si alguien no científico, un Magel, os pregunta sobre un tema específico, vosotros tenéis que saber responder. Y tenéis que responder acorde a la ciencia, no acorde a lo que pone el periódico, no sé qué. Eso es una responsabilidad que tiene todo el mundo que se está tanto formando como científico como que ya es científico. Es nuestra responsabilidad que la sociedad entienda lo que ocurre con la ciencia. Si la sociedad no entiende lo que ocurre con la ciencia, la sociedad cuando vaya a votar, votará al más inepto científicamente. Pasó en Estados Unidos, puede pasar en cualquier otro país del mundo. ¿Ya? Y de ahí luego vendrán políticas que lo que harán es quitar financiación a la ciencia e iremos hacia atrás. Pasa en Estados Unidos, puede pasar en cualquier otro sitio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuidado con eso porque es nuestra responsabilidad divulgar la ciencia, la buena ciencia, para que la sociedad tenga claro que esto es importante y que vamos bien encaminados. ¿Ya? Para eso tenéis que tener criterio. Bueno, ahora que hemos demostrado las leyes de Kepler, que las hemos enunciado, digamos, como teoremas, y hemos visto que son ciertas, lo siguiente que vamos a hacer es fijarnos, dentro también del problema de Kepler, en un vector muy particular que se llama el vector de Laplace-Rungelenz. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Corre algo? ¿Algo que no debía? Vale. ¿Está en el vídeo? ¿De
Aquí es probable que hoy nos quedemos sin sonido, pero bueno. Vale. El vector de Laplace Runge-Lenz. Bueno, lo que voy a hacer es que, ojo, porque este vector solo es útil en el problema de Kepler. No es útil para nada más, ¿sí? Es decir, esto solo funciona en un potencial que es menos k partido r, y no funciona, no tiene utilidad, lo puedes definir, pero no tiene utilidad para ningún otro potencial central. Lo que voy a hacer es que voy a ir construyendo un vector y luego vamos a ver que ese vector, en el caso del potencial de Kepler, se conserva. El vector de Laplace-Runge-Lenz es un vector, una nueva cantidad conservada que aparece solo y exclusivamente para el potencial, un potencial de la forma menos k partido r. Para el resto de potenciales puedes definir este mismo vector, pero no sirve para nada porque no se conserva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, bueno, pues fijaros, voy a ir construyéndolo. Y lo primero que voy a hacer es multiplicar p punto por L. ¿Y es quién haría algo así? Bueno, pues yo. ¿Ya? Bueno, P punto por L, si lo pensáis bien, P punto es la fuerza. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Y L es R por P. Si estamos en el caso particular, lo voy a construir para un potencial central y luego veremos que para el potencial de Kepler se conserva, ¿de acuerdo? Entonces construyo el vector para un potencial central cualquiera en general y luego voy a comprobar que se conserva para Kepler, ¿de acuerdo? Si estamos en un potencial central cualquiera, en una fuerza central, la fuerza es F de R partido R, ¿sí? Aquí tenemos por R, y aquí el momento lo voy a poner como R punto por M. Aquí no he hecho nada, solo estoy construyendo cosas. Bueno, ahora para continuar, fijaros que aquí tengo un triple producto vectorial. El triple producto vectorial se puede escribir en términos de productos punto, de productos escalares. Es una identidad vectorial de la que nunca nadie se acuerda, pero cuando veis un triple producto vectorial, tenéis que recordar que existe alguna expresión que puede ser útil. Bueno, os voy a escribir esa expresión. Yo no me la sé de memoria, creo que nadie se la sabe de memoria. Es A por B por C, ¿de acuerdo? Que es lo que tenéis ahí básicamente. Es igual al vector A por el resultado de B por C, ¿sí? Menos A por B. Hacemos este producto, esto es un número, por el vector C. Bueno, pues voy a aplicar esta identidad vectorial, la voy a aplicar a esto de aquí, a ver qué sale. Bueno, pues si lo hago, voy a poner primero todas las constantes. Tengo la masa, tengo F que depende solo de R, no de R, sino solo de R, ¿ya? Y tengo esa R dividiendo, y luego tengo R por R por R punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacemos la cuenta, esto es A, B, C. Primero tenemos B por C, o sea, R por R punto. Y esto iría multiplicado por A, o sea, por R, menos, ahora tendríamos A por B, o sea, R por R, que es R al cuadrado, por R punto. ¿Qué le pasa? A por B por C, A, B por C. ¿Dónde? Es que si cambio B por C, solo cambio de signo. ¿Dónde? O sea, solo viéndole al ojo, si le cambio B por C, cambiándole A el por signo, C. no me va a dar lo mismo. A ver, es A por C, por A, menos A por B. ¿Qué le he escrito? ¿Al El B revés? debería estar fuera, no adentro. Ah, es un C fuera. No, es el B fuera. El B fuera y el C dentro. Y el A dentro. B fuera, dentro. Vale, vale. Sí. A ver, es un B. Esto es una A. ¿Ahí está bien? Me da igual porque A y B son lo mismo ahí. Así que esto está bien.
¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Gracias. Bueno, daros cuenta, vamos a hacer este producto de aquí, vamos a ver exactamente cuánto vale R por R punto, ¿de acuerdo? R por R punto es R por la derivada de R con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo mismo que si hacéis la derivada de R al cuadrado con respecto al tiempo. Primero tendríais el producto del primero, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, tendríais esto mismo, y luego otra vez lo mismo, el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, que obtenéis dos veces esto. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, fijaros que R al cuadrado, un vector al cuadrado es un módulo al cuadrado. Y la derivada del módulo me da R por R punto, pero ya sin vector, ¿lo veis? El vector ha desaparecido. Me aparecería aquí un 2, que con este 2 se va. Listo. Así que esto de aquí es R por R punto, sin vector. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, si sustituyo ahí y saco un factor R cuadrado fuera, vamos a ver qué va pasando. Tengo M por F de R partido R, ¿de acuerdo? Y tengo R punto por el vector R menos R cuadrado por el vector R. ¿De acuerdo? Voy a hacer una cosa, voy a sacar un R cubo fuera. Diréis, ¿por qué? Bueno, lo veréis más adelante. Voy a sacar un R cubo fuera, de tal manera que aquí me va a quedar un R cuadrado, al sacar un R cubo con este R me va a quedar un R cuadrado, y aquí me va a quedar un R punto por R partido R al cuadrado, ¿ya? Menos R partido R. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Menos R... Ah, perdón, sí. Me falta aquí un punto. Ahí estamos. ¿Sí? Sí. ¿Está? Ya, ahora fijaros que toda esta cosa que tenemos aquí se puede escribir como una única derivada, porque no sé si os dais cuenta que esta es la derivada de un cociente. Menos la derivada de un cociente. ¿Qué tal si hago la derivada con respecto a t de R partido R? A ver qué me da. ¿Qué os daría eso? Os daría un menos 1 partido R cuadrado por el primero sin derivar, más, o sea, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto es esto, casi, hay un cambio de signo. ¿Lo veis? Bueno, pues entonces lo que tenemos es que esto es M por F de R partido R2, voy a escribir un poco más acá, M por F de R por R2 por la derivada con respecto al tiempo de R sobre R. Bueno, y esto es P punto por L, que es con lo que ya había empezado. Lo que he hecho básicamente es calcular cuánto vale P punto por L. ¿Ya? Y ahora es donde empieza la magia, porque P punto por L, como L es constante, L es una constante, es una cantidad conservada en cualquier potencial central, lo puedo escribir así. Y tengo esta bonita ecuación.
¿Sí? Si queréis lo podemos poner todo al mismo lado e igualarlo a 0. ¿Y qué tentador sería escribir esto como una única derivada con respecto al tiempo de algo igual a 0? Si pudiéramos hacer eso, tendríamos una cantidad conservada, porque tendríais la derivada con respecto al tiempo de algo igual a 0, ese algo es constante. No lo podemos hacer por culpa de este r cuadrado. Claro. Pues si yo meto este r cuadrado dentro de esta derivada, pues a ver qué hago. Este r no es constante en el tiempo, no lo puedo hacer. Sí, salvo que esta fuerza fuera como 1 partido r cuadrado, entonces la r se iría. Ah, qué buena idea. Es una muy buena idea, ¿cierto? Porque si vuestra fuerza es del tipo menos k partido r cuadrado, entonces las cosas ya funcionan. ¿Vale? ¿Sí? Si eso es así, entonces lo que os queda aquí es que la derivada con respecto al tiempo de P por L menos la masa por K, este menos con este menos, más la masa por K partido de R cuadrado, este R cuadrado aquí, por la derivada con respecto al tiempo de R sobre R es igual a 0. Y ahora este R cuadrado con este R cuadrado se va y yo puedo meter todo esto dentro de una única derivada. ¿Está? Me falla un signo. Sí, me falla el signo en este menos, en que aquí hay un menos adicional, ¿lo veis? Con lo cual esto era un más. Si os dais cuenta, esta derivada no coincide con esta, hay un cambio de signo. Con lo cual aquí hay un menos. Hay un más, perdón, no un menos, está bien. Y aquí aparece un menos, ahora sí. Ahí está, ¿vale? Bueno, pues este vector de aquí, que lo voy a llamar A, está conservado. Pero ojo, solo para el caso de la fuerza gravitatoria, del potencial de Kepler. Para el resto de casos no es cierto, porque este R cuadrado no seguiría. Necesitáis que se vaya. ¿Vale? Entonces, habéis encontrado que hay un vector, que lo vamos a reescribir por acá. Hay un vector A que yo puedo definir solo para una fuerza f de r que es menos k partido de r cuadrado. Para esta fuerza yo puedo definir un vector que es p por l menos m por k por r partido de r. Y este vector cumple que para esta fuerza su derivada con respecto al tiempo es 0. Bueno, pues este vector es el vector de Laplace-Rungelenz. El vector de Laplace-Rungelenz es una nueva cantidad conservada, un vector, en realidad son 3 cantidades conservadas, porque tiene 3 componentes, que aparece solo para el problema de Kepler. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está? Bueno, diréis, vale, qué curiosidad matemática más bonita, pero ¿para qué sirve? Ahora vamos a ver para qué sirve el vector de Laplace-Rungelenz. Vamos a ver cómo es este vector. Para saber cómo es un vector, tienes que preguntarte 2 cosas. ¿Cuánto vale su módulo? ¿Y cuál es su dirección? Vamos a empezar por saber más o menos por dónde está. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a multiplicar el L por el A. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a multiplicar L por A? Voy a multiplicar L por A porque A es un vector que se conserva. Si es un vector que se conserva, quiere decir que es una dirección fija en el espacio. El vector A señala una dirección fija en el espacio, igual que lo hace el momento angular. Entonces, una buena opción para saber hacia dónde apunta es mirar a ver
qué ángulo forma con el otro vector que está fijo en el espacio, con el momento angular. Así que voy a calcular L por A. ¿De acuerdo? Bueno, pues L por A será L por P por L, ¿de acuerdo? Menos MK partido R, y aquí tengo L por R. Bueno, vamos a ir analizando término a término. Este producto es el triple producto vectorial, también se le llama el producto mixto, ¿sí? Si intentáis hacer ese producto, supongo que sabéis que es un determinante, ¿cierto? ¿Y qué propiedad tiene un determinante? Que si yo hago una permutación de sus filas o de sus columnas, una permutación circular, el signo no cambia, ¿sí? Bueno, pues esto entonces se puede escribir, si paso la L aquí dentro y la P aquí fuera, esto se puede escribir como P L por L. O dicho de otra manera, si esto es un determinante, esta fila y esta fila son idénticas. Así que esto vale 0. Vamos a ver qué pasa aquí. L es R por P. ¿Cierto? Y esto está multiplicado por R. Lo puedo poner delante, detrás, donde queráis, me da igual. Como aquí lo he puesto delante, aquí también lo voy a poner delante. Y ahora exactamente el mismo razonamiento. Esto es un determinante, hay dos filas iguales, vale 0. Así que esto vale 0. ¿Qué quiere decir, por tanto? Que A es perpendicular al momento angular. A es perpendicular al momento angular. Y como el momento angular es perpendicular a la órbita, el vector A está contenido en el plano de la órbita. De momento no sé hacia dónde apunta exactamente, pero está en ese plano. ¿Sí? Es decir, si aquí está nuestro Sol y esta es la órbita de la Tierra, el vector de Laplace-Runge-Lenz de la Tierra es un vector que apunta en alguna dirección. Pongamos que es un vector tal que así. Ojo, no tiene por qué acabar en la órbita, incluso podría ser más chiquito. Vamos a ser ahí. Es un vector que está ahí fijo, mientras que el momento angular sale hacia afuera. Sale hacia afuera de la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces es un vector que está fijo, pero que está en el plano de la órbita. ¿Vale? Eso está muy bien porque el vector A entonces me sirve para fijar un eje predeterminado. Podría tomarlo para fijar el eje X o el eje Y. Igual que el L lo he cogido para coger el eje Z. Vamos a ver que no nos hace falta porque ya lo hemos hecho, sin darnos cuenta. Bueno, para saber cuánto vale su módulo, lo que voy a hacer es multiplicar A por R. ¿Ya? Aprovechando que es un vector fijo, ¿sí? Aprovechando que este es un vector fijo, este sería el vector de posición en otro punto de la órbita. Voy a llamar a este el ángulo alfa, ¿sí? Y lo que voy a hacer es decir, bueno, si este es un vector fijo, me sirve para determinar o para medir la posición angular de mi planeta a partir de este vector, porque este es un eje fijo, ¿de acuerdo? Voy a averiguar cuánto vale ese ángulo. ¿Sí me seguís? Bueno, pues entonces A por R será el módulo de A por el módulo de R por el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? Bueno, de ahí no hay mucho que hacer, pero por otro lado, yo sé que A por R, o R por A, escribirlo en orden inverso, es lo mismo, será R y ahora la definición del vector A. El vector A es L por P por L, perdón, menos MK partido R por R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues si hago el cálculo de esto de aquí, R por P por L,
Esto es R por... ¿He hecho esto bien? Sí. L por P por L menos MK partido R, y ahora tengo R por R, que es R al cuadrado. ¿De acuerdo? Y si sigo haciendo, aquí tengo de nuevo un triple producto vectorial, ¿de acuerdo? No vectorial, sino un producto mixto se llama. Sabéis que esto puede cambiar bajo permutaciones cíclicas, entonces si paso la L para aquí y la R para adentro, esto es L, R por P. ¿Sí? Bueno, pero es que R por P es L. Así que esto es L cuadrado menos MKR. Y ahora lo que voy a hacer es igualar esto con esto. Y entonces tengo que A por R por el coseno de alfa, que era el cálculo que quería hacer inicialmente, es L cuadrado menos MKR. De aquí puedo leer cuánto vale el coseno de alfa, pero es mucho más interesante si despejo la R. ¿Qué pasa si despejo R de ahí? ¿Qué obtengo? Bueno, lo pasamos todo a este lado y obtengo que R por A por el coseno de alfa menos no más M por K es igual a L cuadrado. O sea, obtengo que R en función de alfa es L cuadrado partido MK, voy a dividirlo todo por MK, por 1 más A partido MK coseno de alfa. Maravilloso, porque esa es la ecuación de una cónica. De hecho, es exactamente la misma ecuación que teníais antes. Lo que quiere decir que alfa en realidad es el ángulo phi. Lo que quiere decir que A está en la dirección del eje X. ¿De acuerdo? Nuestro vector A está en dirección del eje X y alfa en realidad es phi. Es el ángulo medido con el eje X. ¿Sí? Aún más, hemos determinado que A, como esto es la excentricidad, hemos determinado que el módulo de A es MK por la excentricidad. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo todo lo que quería saber del vector A. Ya sé que el vector A está dirigido en la dirección del eje X y que ese es su módulo. Todo lo que queríamos saber. Es más, por el camino me he encontrado con una manera mucho más fácil de demostrar que la órbita de cualquier objeto en el sistema solar es una curva cónica. Lo acabáis de demostrar. Fijaros que yo he partido de la conservación del vector de Laplace-Runge-Lenz, que ha salido de una patada muy corta, sin necesidad de resolver ecuaciones del movimiento. Yo no he resuelto ninguna ecuación. Ninguna ecuación diferencial la he tenido que resolver. Y ya he demostrado que ese vector se conserva. A partir de la conservación de este vector, lo que he hecho es estudiar este vector y utilizarlo para escribir la ecuación de la órbita. Entonces he llegado a la ecuación de la órbita sin necesidad de resolver una ecuación del movimiento. Esta es otra manera de construir las órbitas de los planetas, a partir del vector de Laplace-Runge-Lenz. A partir del vector de Laplace-Runge-Lenz es posible construir, demostrar que las órbitas tienen que ser curvas cónicas, sin necesidad de resolver ninguna ecuación diferencial. Es un método mucho más efectivo, pero es una idea feliz. ¿En qué sentido es una idea feliz? Que está sacado de la nada, de, bueno, te has inventado un vector que casualmente se conserva. ¿Y de dónde has sacado eso? Lo cierto es que la conservación del vector de Laplace-Runge-Lenz es accidental. Normalmente, para toda cantidad conservada en física, hay una simetría detrás. ¿De acuerdo? Esta simetría puede ser más o menos evidente, pero hay una simetría. Esa simetría se lee a partir de las ecuaciones del movimiento.
En el caso de los problemas de potencial central, hay dos simetrías fundamentales. Una es la simetría de rotaciones en torno al origen, simetría esférica, y simetría esférica en torno al punto central, y la otra es la simetría de traslaciones temporales. En nuestro sistema, las ecuaciones del sistema no dependen explícitamente del tiempo. En las ecuaciones del movimiento no aparece más bla 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 por t. Lo que quiere decir que las leyes del movimiento son las mismas hoy, mañana y al día siguiente. No van cambiando en el tiempo. Como consecuencia de estas dos simetrías, hay dos cantidades conservadas. La energía, que es una cantidad escalar, y el momento angular, que es una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dos cantidades conservadas asociadas a dos simetrías. Esto lo veremos un poquito más adelante cuando nos metamos en el segundo bimestre en métodos variacionales para la mecánica clásica. Veremos el teorema de Nederi y cómo efectivamente detrás de toda simetría o detrás de toda cantidad conservada aparentemente hay una simetría. Bueno, eso no es del todo cierto. Lo cierto es que toda simetría os lleva a una cantidad conservada, pero no toda cantidad conservada viene de una simetría. ¿De acuerdo? El vector de Laplace-Runge-Lenz es un ejemplo. Sí que se puede construir una simetría, pero hay que elevar el problema a 5 dimensiones, estudiarlo en un espacio un poquito más grande, etcétera, etcétera, y ahí encuentras la simetría que te explica por qué aparece esta cantidad conservada. Pero si lo hacemos aquí, sin construir cosas raras, es fácil ver esta cantidad conservada, pero no hay detrás una simetría. El vector de Laplace-Runge-Lenz no proviene de una simetría. ¿De acuerdo? Entonces se dice que es una cantidad conservada accidental. A veces las llaman una cantidad conservada dinámica. ¿De acuerdo? No sabemos muy bien de dónde viene, pero el hecho es que está. Bueno, si lo sabemos haciendo una construcción matemática mucho más elaborada, pero os quiero decir que no hay ningún grupo de simetría sobre nuestro sistema que nos dé esta cantidad conservada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, efectivamente es un poco una idea feliz. Mira, resulta que para este potencial y solo para este potencial, fijaros que no puede ser una simetría porque las simetrías del potencial de Kepler son exactamente las mismas que tiene cualquier otro potencial central. Sin embargo, solo se conserva para el potencial de Kepler. ¿De acuerdo? Entonces, hay que construir este vector, darse cuenta de que esto se conserva. No sé muy bien, bueno, sí lo sé quién fueron, Laplace o Runge-Lenz. Se dieron cuenta de que esto se conservaba, y a partir de la conservación de este vector, que es una idea un poco feliz, ya digo que no viene no hay una razón por detrás de peso, uno puede construir la ecuación de la órbita. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que el vector A efectivamente está en la dirección X. ¿Sí? Aún más. Ocurre que este vector A está apuntando exactamente al perihelio. Señala la dirección del perihelio, no solo la dirección del eje X. Cuando nosotros dibujamos la órbita, podría ser que el vector A estuviera para allá o que estuviera para acá. Bueno, está hacia este lado. ¿Ya? ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues porque el ángulo 0, alfa igual a 0, para alfa igual a 0, R de alfa igual a 0, o de phi igual a 0, porque alfa y phi son exactamente lo mismo, es L cuadrado sobre mk partido 1 más A partido mk. Y esto es precisamente el R menos. Así que el vector A, recordar que el ángulo alfa se mide a partir de A, no puede ser este, sino que tiene que ser este porque alfa vale a 0 en esta dirección. ¿De acuerdo? Y alfa es el ángulo entre el vector de posición y el vector A. Así que el vector A está apuntando precisamente hacia el perihelio. Y esto es cierto para una órbita elíptica o para una órbita abierta, por ejemplo, una hiperbólica. Una órbita hiperbólica, que es una órbita que hace así, pues también tiene su vector A que apunta hacia allá. ¿De acuerdo? Y su módulo es mk por la excentricidad. Otro detalle importante, como el módulo es mk por la excentricidad, resulta que el vector de Laplace-Runge-Lenz es 0 para órbitas circulares. Pero las órbitas circulares tienen excentricidad 0.
¿Por qué el vector de Laplace-Runge-Lenz es exactamente 0 para órbitas circulares? Porque en una órbita circular no hay una dirección privilegiada. Si el vector A fuera distinto de 0 en una órbita circular y marcara un punto, entonces las órbitas circulares tenían un punto especial. Y eso no puede ser, porque todas las direcciones en una órbita circular son totalmente equivalentes. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, una última observación que podemos hacer es cuántas cantidades conservadas entonces tenemos en el problema de Kepler. Veamos cuántas cantidades conservadas. Tenemos la energía, el momento angular y ahora hemos añadido el vector de Laplace-Runge-Lenz. ¿Cuántas cantidades aquí? Una escalar y dos vectoriales, o lo que es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Cuando un vector se conserva lo hace componente a componente, obviamente. Así que tenemos 7 cantidades conservadas. 3 componentes del momento angular, 3 componentes del vector de Runge-Lenz y la energía. Ahora, ¿qué ocurre? Pensad por un momento cómo calculáis vosotros cantidades conservadas. Las calculáis a partir de las condiciones iniciales. Como son cantidades conservadas, las podéis calcular al principio del movimiento, a partir de las condiciones iniciales, y listo. Entonces, las cantidades conservadas, y esto es cierto no solo en este problema, sino para cualquier problema de la mecánica clásica, las cantidades conservadas solo dependen de las condiciones iniciales. De hecho, es una especie de remix de las condiciones iniciales. Siempre responden a una función de las condiciones iniciales. Y luego se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas cantidades, cuántas condiciones iniciales tiene este sistema? La posición inicial y la velocidad inicial. ¿Sí? La posición inicial son 3 componentes. La velocidad inicial son 3 componentes. Por tanto, solo tenéis 6 cantidades. ¿De acuerdo? Y de esas 6 cantidades, de esas 6 condiciones iniciales que tenéis que dar, ni siquiera son todas independientes entre sí. ¿Por qué? Para el caso, por ejemplo, de una órbita elíptica, vosotros podéis empezar a contar el ángulo donde os dé la gana. O si preferís, podéis poner el crono del tiempo a 0 en cualquier posición de la órbita. Con lo cual, una de las condiciones iniciales, la que se refiere a el instante inicial, es totalmente arbitraria. No sirve para nada y la podemos quitar. Total, en este problema, para determinar una órbita, en el problema de Kepler, solo os hacen falta 5 cantidades iniciales. 5. Entre posiciones iniciales y velocidades iniciales solo hacen falta 5. Y de esas 5 tenéis que poder calcular esas 7 cantidades. Por tanto, esas 7 cantidades no son independientes entre sí. No pueden serlo, solo dependen de 5 números independientes. ¿Ya? Solo dependen de 5 números independientes. Ahí hay más constantes del movimiento de las que debería. ¿Qué está ocurriendo? No son independientes entre sí. Si ahí hay 7 y solo 5 son independientes, es que hay 2 ecuaciones entre ellas. Hacen falta 2 ecuaciones que relacionen estas 3 cantidades. Y lo cierto es que ya hemos escrito esas ecuaciones y no os habéis dado cuenta. La primera es que A por L es 0. Esto es una relación entre esta y esta. Una ecuación. A y L no son independientes, sino que tienen que ser perpendiculares entre sí. La segunda es esta. La segunda es que A cuadrado, ahora veréis por qué lo pongo al cuadrado, es esto. ¿Por qué lo pongo al cuadrado? Porque la excentricidad era una raíz cuadrada. De hecho, no me la sé de memoria, diréis, ¿qué tipo de profesor tengo que no se sabe la excentricidad de memoria? Bueno, os reto que salgáis ahí y le preguntéis a cualquiera. Da igual a quién. Los únicos que se saben la excentricidad de memoria son los alumnos 5 minutos después de hacer el examen. Si aprueban, si no van a aprobar, no se la saben. Bueno, la excentricidad al cuadrado es 1 más 2L cuadrado
por E partido mk cuadrado. Podemos multiplicar para simplificar, ¿no? Porque aquí se nos van algunas cosas, entonces me queda m cuadrado, k cuadrado más 2L cuadrado por m y por e. Listo. Ahí tenéis las dos ecuaciones que relacionan la energía, el momento angular y el vector de Laplace-Runge-Lenz. Hay dos ecuaciones que efectivamente os dice que de estas 7 cantidades solo hay 5 independientes, como era de esperar. Esta es una relación entre A y el momento angular, es una relación escalar, porque esto es un número, ¿sí? Y esta de aquí es otra, que os dice que A al cuadrado es esto, bueno, la masa, lo que sea, dependiente de la energía. Así que está ligando el módulo del vector de Laplace-Runge-Lenz con la energía y el momento angular. ¿Vale? ¿Sí? En realidad, el vector de Laplace-Runge-Lenz solo se añade una cantidad conservada más, no 3. De tal manera que tenéis la energía, ¿ok? Las 3 componentes del momento angular, ¿ok? Eso llevan 4, y una de las componentes del vector de Laplace-Runge-Lenz, la que queráis. Las otras dos las podéis calcular con esas ecuaciones. Bien fácil. ¿De acuerdo? ¿Está? Vale, con esto terminamos el problema de Kepler y afortunadamente todavía me queda media hora. ¿Tenéis alguna duda o algo que queráis preguntar hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer, para terminar ya el tema de potenciales centrales, y lo vamos a hacer muy rápido, es mejorar nuestro modelo. Fijaros que todo esto que hemos escrito para potenciales centrales asume que tenéis un potencial, una fuerza originada en R igual a 0, ¿sí? Y esta fuerza hace que una partícula de masa m se mueva bajo la acción de esa fuerza y se mueve alrededor o haciendo algún tipo de órbita en referencia al R igual a 0, al punto de origen de la fuerza. Ahora, las fuerzas en la naturaleza siempre están originadas por algo, no salen de la nada. En el caso del sistema solar, la fuerza bajo la cual se mueve la Tierra la origina el Sol. En el caso de la Luna, la fuerza bajo la que se mueve la Luna la origina la Tierra. ¿De acuerdo? Y en el caso de un electrón dando vueltas alrededor del núcleo atómico, la fuerza la origina el núcleo atómico. Siempre hay algo que origina esa fuerza. Y ese algo tiene una masa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar un poco, porque resulta que si nos ponemos en el caso de la Tierra y el Sol, nosotros tenemos aquí nuestro Sol, aquí la Tierra, y el Sol sobre la Tierra ejerce una fuerza, F, pero es que por la tercera ley de Newton, la Tierra ejerce sobre el Sol exactamente la misma fuerza, pero en sentido contrario. No hace falta irse a la a la tercera ley de Newton, sino que la propia gravitación nos dice que así es. La fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el Sol sobre la Tierra siempre tiene el mismo numerador, G, M grande, M pequeña. Da lo mismo, lo único que cambia es en qué dirección, la distancia es la misma, lo único que cambia es la dirección en la que va. Por tanto, la fuerza que el Sol hace sobre la Tierra es exactamente la misma que la Tierra hace sobre el Sol. La situación es totalmente simétrica. ¿De acuerdo? Y es obvio que el Sol sobre la Tierra hace una fuerza descomunal, porque fijaros, la obliga a moverse en una elipse, y la Tierra es algo muy grande. Así que la fuerza que el Sol hace sobre la Tierra es muy fuerte. Y pensad una cosa, si el Sol hace una fuerza descomunal sobre la Tierra, también lo está haciendo sobre vosotros. Eso es así. Ahora viene una buena pregunta que le podéis hacer a los niños del colegio o a un profesor de colegio, o que un niño cabrón le puede hacer a un profesor de colegio cuando está explicando esto. Que no sé si os explican esto en el colegio, asumo que sí. Asumo que os explican la ley de gravitación universal. ¿La explican?
¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues en ese sí, ahí es donde podéis aprovechar si tenéis algún primo, hermano pequeño, y le preguntan al profesor si el Sol hace mucha fuerza sobre la Tierra, y la tiene que hacer porque llega a curvar, ¿por qué yo no noto la fuerza que el Sol hace sobre mí? El razonamiento del profesor va a ser, ¡buah, que está muy lejos del Sol! Ya, y la Tierra también está muy lejos, y mira, la nota. La distancia es exactamente la misma. La masa del Sol es enorme, y el campo gravitatorio del Sol en la posición de la Tierra no es cero. No puede serlo, porque si fuera cero, la Tierra saldría. Ni tampoco puede ser despreciable. Despreciable no es, porque la curvatura de la órbita de la Tierra es considerable. ¿De acuerdo? La Tierra va a una velocidad enorme y con una aceleración descomunal alrededor del Sol. Podéis calcular cuál es la velocidad y cuál es la aceleración y os van a salir números que no os podéis imaginar. Y de ahí podéis sacar, porque si la Tierra está sometida a esa aceleración, vosotros también. Vais subidos en la Tierra, ¿no? Ya. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estáis notando la fuerza que el Sol hace? ¿Por qué a las 12 no decís, ¡ay, me voy para arriba! Bueno, es que la gravedad de la Tierra tira más. Ok, vale. Pero deberíais notar alguna diferencia si el Sol está sobre el horizonte, si está encima, si está al otro lado. ¿Notáis esa diferencia? ¿Se nota de alguna manera? Quien dice el Sol dice la Luna. Que la Luna también es grande. La misma fuerza que la Tierra hace sobre la Luna, la hace la Luna sobre la Tierra. ¿Qué tal? Cuando sale la Luna, ¿notáis algo raro? ¿Los? Vale, los océanos notan la Luna. ¿Y el Sol lo notan? Si notan la Luna, notarán el Sol. Ya te puse en jaque. Imagínate que te preguntan esto por la noche en un bar tomando copas. Oye, tú, esas preguntas siempre empiezan igual. Oye, tú que estudias física, ¿por qué? Y ya te jodieron. Y te quedas congelado, no sabes qué responder. Y como no sabes qué responder, probablemente el otro te diga, ah, claro, es que la Tierra es plana. Y tú te quedas diciendo, pues, ¿qué le digo a eso? Ahí es donde está la responsabilidad de científicos. ¿Vale? El Sol tira de vosotros, claro que lo hace, igual que lo hace de la Tierra. Lo que pasa es que vosotros estáis en caída libre hacia el Sol, igual que lo está la Tierra. En caída libre. ¿Qué significa estar en caída libre? Significa estar solo bajo la acción de la fuerza gravitatoria y nada más. Y eso es verdad, la Tierra y vosotros como un todo con la Tierra, respecto al Sol, solo estáis bajo la acción de su fuerza gravitatoria. No estáis sobre un plano inclinado, deslizándoos, ni nada por el estilo. Plano inclinado gigante con el Sol aquí abajo, ¿no? Y la Tierra por aquí rodando. Eso no sería caída libre. Caída libre es tanto soltar esto, dejarlo caer, como arrojarlo y que haga una parábola. Eso también es caída libre. Una vez que yo le he dado la fuerza inicial y lo he lanzado, en su trayectoria, este objeto va en caída libre. ¿Qué quiere decir? Solo sometido a la fuerza de la gravedad. Y nada más, y es verdad. Entonces, una parábola, un movimiento parabólico, es caída libre. Y una elipse alrededor del Sol también es caída libre. La Tierra está cayendo libremente al Sol. Lo que pasa es que tiene suficiente angular para que todo lo que cae también lo avance y pueda dar la vuelta. Pero está en caída libre. Y ahora, si vosotros estáis dentro de un ascensor y de repente cortan el cable del ascensor antes de morir, en esa caída, ¿cómo vais? Flotando. Por tanto, mientras el ascensor está cayendo, ni siquiera sabéis si estáis en la superficie de la Tierra y os vais a matar o estáis flotando en medio del medio interestelar. Cualquier sistema en caída libre no nota la gravedad que le rodea, localmente, pero eso es otra historia. ¿De acuerdo? ¿Por qué no notáis la gravedad del Sol? Porque os estáis moviendo libremente alrededor del Sol, es decir, en caída libre. Ahora, no la notáis localmente. ¿Qué quiere decir localmente? Punto a punto. Vosotros sois un punto muy chiquito respecto al Sol, pero los océanos no. De un punto de la Tierra al punto opuesto hay una pequeña diferencia entre la fuerza que hace el Sol a un lado de la Tierra y al otro. Y eso hace que los océanos tengan mareas. El fenómeno predominante sobre las mareas es la fuerza de atracción de la Luna, pero también el Sol influye. Por eso hay diferencia entre mareas y mareas vivas.
Mareas vivas es cuando el efecto del Sol se superpone al de la Tierra y son mareas mucho más fuertes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Dicho esto, ¿notáis entonces la atracción del Sol? No podemos medirlas con nuestro propio cuerpo, no lo notamos, porque estamos en caída libre. ¿Pero se pueden ver en la Tierra? Sí. Claro. No podemos verlo punto a punto. Un cubo de agua no lo va a notar. Pero la fuerza es distinta en un punto del océano, a un lado del planeta y en el otro. Y sí se nota la diferencia. El ejemplo son las mareas. ¿De acuerdo? Las mareas ocurren por la extensión del océano, no por la gran masa que tiene el océano, que es otro error común. Y el océano, como es muy grande, sí que nota. Oye, no. No es por eso, es porque el océano es muy grande y la fuerza es distinta en un punto y en otro. Porque hemos cambiado la distancia al foco origen de la fuerza central. ¿De acuerdo? A esa diferencia se le llama fuerzas de marea y se les llama no solo para referirse a las fuerzas sobre los océanos, sino también en física en general, cuando uno calcula la diferencia de fuerza gravitacional entre un punto y otro, eso se le llama fuerza de marea. ¿Vale? Bueno. Digo entonces que el Sol ejerce mucha fuerza sobre la Tierra y la Tierra ejerce exactamente la misma fuerza sobre el Sol. Vamos a calcular, imaginemos que tenemos un sistema de referencia externo, que lo ponemos aquí, un tipo que está aquí, en un sistema de referencia. Para que un sistema de referencia sea útil en mecánica clásica, tiene que ser un sistema de referencia inercial. Entonces, en este sistema de referencia inercial, el Sol tiene un vector que lo voy a llamar R1 y la Tierra tiene otro vector de posición que lo voy a llamar R2. En este sistema voy a medir la aceleración a la que está sometida la Tierra. Bueno, pues la aceleración a la que está sometida la Tierra será la fuerza a la que está sometida la Tierra partida a su masa. Ahora, el Sol también está sometido a una fuerza. Por tanto, para el Sol también hay una aceleración. La única diferencia es que la fuerza es menos F y la masa es m grande. Así que el Sol está acelerado. Como el Sol está acelerado, no hay ningún sistema de referencia inercial en el que el Sol se pueda considerar un punto fijo. En cualquier sistema de referencia inercial que eso os ocurra, el Sol se está moviendo. Porque está acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, no es correcto decir o tomar, para hacer el modelo del sistema solar o de la Tierra moviéndose alrededor del Sol, no es correcto tomar el Sol como un punto fijo, porque no es un punto fijo ningún sistema de referencia inercial. Y si nos decimos, bueno, pues me sitúo sobre el Sol, cuidado porque ahí estás en un sistema de referencia no inercial. Y entonces, aparte de la fuerza de la gravedad, tendrás que tener en cuenta las fuerzas inerciales que aparecen en tu sistema. Sin embargo, es obvio que funciona, porque nos salen las leyes de Kepler. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la masa, m grande, es muchísimo mayor que m pequeña. ¿De acuerdo? Como eso es así, esta aceleración es muchísimo más pequeña que esta. Por la fuerza es la misma. Entonces, lo que ocurre es que R1, dos puntos, lo pongo sin vector porque voy a comparar dos cantidades, es muchísimo más pequeño que R2, dos puntos. Y a efectos prácticos, para resolver el movimiento de la Tierra, el Sol es prácticamente inmóvil. Lo podemos tomar como inmóvil porque su aceleración es muy pequeña. Aproximando esa aceleración a cero, aproximar esa aceleración a cero sería lo mismo que aproximar la masa del Sol a infinito. ¿De acuerdo? En la aproximación de masa solar infinito, el Sol estaría quieto. ¿La masa del Sol es infinita? No, pero para este problema, en comparación con la masa de la Tierra, prácticamente lo es. ¿De acuerdo? No me acuerdo cuántos órdenes de magnitud, pero es muy grande. Podéis buscarlo, 6 órdenes de magnitud, 1.000.000 de veces más pesado. Vale, pues 1.000.000 de veces más. ¿Sí? Entonces estamos cometiendo un error de 1 sobre 1.000.000. Bueno. ¿Sí? Entonces, a efectos prácticos para este problema, podemos considerar que el Sol, la aceleración del Sol es cero, y por tanto hay un sistema de referencia donde está fijo, que lo puedo situar con origen en el Sol. Listo. Pero si somos estrictos, lo cierto es que el Sol no está quieto, en ningún sistema de referencia.
Bueno, mientras solo nos dediquemos a resolver el problema de la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, no nos importa mucho, estamos fallando 1 sobre 1.000.000, tampoco es tanto. Pero si resolvemos el problema del movimiento de Júpiter sobre el Sol, imagino que el error ya será de 1 sobre 10.000 o 1 sobre 1.000. Bueno, aceptable, vale. ¿Y si estáis resolviendo el movimiento de dos estrellas binarias? Un sistema binario de dos estrellas, una con masa m y la otra con masa 2m. Son del mismo orden de magnitud. No podéis hacer esa aproximación. Entonces tenemos que buscar la manera de resolver ese tipo de sistemas. Los sistemas en los que tenemos dos masas en interacción mutua, puede ser gravitatoria o de otro tipo. Cualquier interacción que solo dependa de la distancia entre ellas. Tomando una de ellas fija, eso sería un potencial central. Bueno, pues tenemos que adaptar lo que hemos aprendido a un problema de dos masas similares en interacción mutua. La interacción puede ser de cualquier tipo. ¿De acuerdo? A eso se le llama el problema de los dos cuerpos. No se trata de un problema de amor, sino que se trata de un problema en el que tenemos interacción mutua entre dos masas inertes que ni sienten ni les preocupa nada del día a día. ¿De acuerdo? Pero son dos partículas que por algún motivo entre ellas tienen interacción. Entonces, tomando este mismo dibujo, vamos a tomar, voy a modificarlo un poco para que quede mejor, vamos a tomar un observador que está en un sistema de referencia externo, inercial, que lo llamaremos el sistema de laboratorio. Y en ese laboratorio resulta que tenemos dos masas, la masa M1 y la masa M2 en interacción mutua. ¿De acuerdo? La masa M1, este tipo, por cierto, que no se me olvide, tiene un reloj con un tiempo T, siempre. ¿Ya? Esta masa M1 tiene un vector de posición R1 y esta masa M2 tiene un vector R2. La interacción mutua es tal que la fuerza que M1 ejerce sobre 2 y la que ejerce 2 sobre 1 está dirigido a lo largo de la línea que los une. Y además solo depende de la distancia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a dibujar aquí la línea que los une. Voy a dibujar la fuerza como si fuera atractiva, pero podría ser repulsiva. ¿De acuerdo? No pasa nada. ¿Sí? Esta sería la fuerza que 1 ejerce sobre 2 y esta sería la fuerza que 2 ejerce sobre 1. ¿De acuerdo? De tal manera que F12 la vamos a escribir como F de R por el vector que está dirigido de 1 a 2. ¿De acuerdo? Para eso lo que voy a hacer es dibujar, perdón, esta es la fuerza 2,1, la fuerza que 2 ejerce sobre 1, y esta es la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Eso es, ahora sí. Voy a dibujar un vector R, que va a ser este de aquí, que va a ser el vector de posición relativa. ¿De acuerdo? Entonces es fácil ver que R, no sé si os dais cuenta, es R2 menos R1. Ese es el vector de posición relativa. El vector de posición relativa de la masa 2 respecto a la 1. Entonces la fuerza que 1 ejerce sobre 2 será F de R, ¿de acuerdo? Por el vector dirigido en esa dirección. Como F de R está dirigida, F12 está dirigida hacia allá y R hacia acá, pues le pondremos un menos. ¿De acuerdo? Listo. La fuerza que 2 ejerce sobre 1, si nos creemos la tercera ley de Newton, tiene que ser exactamente igual a esta, pero en dirección contraria. Listo. Bueno, pues en este modelo vamos a ver cómo son las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento para la partícula 1 y las ecuaciones del movimiento para la partícula 2. Tendremos que fijar las dos ecuaciones del movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, puede parecer esto muy restrictivo porque dices, bueno, estás solo en el caso de interacción en el que las fuerzas de interacción están dirigidas hacia aquella partícula y solo depende de la distancia.
Bueno, lo cierto es que esto cubre las dos fuerzas más importantes que hay en nuestro universo, la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Uno puede empezar a plantearse qué carajos pasa con las fuerzas magnéticas, pero las fuerzas magnéticas no cumplen, ¿no? Pero bueno, dejemos eso a un lado, vamos a preocuparnos solo de las fuerzas eléctricas y de las fuerzas gravitatorias. Lo cierto es que esto, digo, cubre una amplia gama de interacciones. Y en general uno siempre esperaría que la interacción entre dos objetos fuera en función de la distancia que les une. Incluso uno esperaría que cuanto más distancia, menos interacción. ¿Es eso cierto? ¿Todas las interacciones cumplen eso? Cuanto más lejos, menos interacción. No lo cumple. ¿Cuál no lo cumple? ¿Cuál? No, yo te he dicho. La fuerza fuerte. La fuerza fuerte no cumple. La fuerza fuerte te has ganado un caramelo. La fuerza fuerte no cumple que cuanto más lejos, menos intensa. Al contrario, cuanto más lejos, más intensa. Ese es el motivo. 2, ha sido una buena respuesta. Ese es el motivo del que no haya manera de separar dos quarks. ¿De acuerdo? En realidad lo que estamos haciendo es adaptar un modelo clásico, un concepto clásico, que es el concepto de fuerza, a algo que es, digamos, de naturaleza cuántica, que es la interacción fuerte. Entonces tampoco está muy bien hacer eso, pero si hiciéramos, si adaptáramos, si buscáramos un análogo clásico, sería eso. En la interacción fuerte, cuanto más intentamos separar dos quarks, mayor es la fuerza que aparece entre ellos. Por eso no hay manera de separarlos. Y por eso cuando están muy cerca se mueven prácticamente libres. Es justo al contrario, muy cerca casi no hay fuerza, muy lejos la fuerza es inmensa. ¿De acuerdo? A eso se le llama libertad asintótica. Por si veis por ahí, la libertad asintótica de QCD se refiere a eso, por si lo veis por ahí escrito en algún sitio, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones del movimiento para estas dos partículas y a ver qué pasa. A ver si pudiera hacer magia de alguna manera y que me quedaran unas ecuaciones más sencillas de lo esperado y que quizás una de esas ecuaciones reproduzca el problema de potenciales centrales que hemos estudiado. Quizás, quién sabe. Bueno, pues para la masa 1 tendríais que m1 por la derivada de r1 con respecto al tiempo segunda, o sea, la aceleración, sería la fuerza que 2 ejerce sobre 1, esta de aquí. Sería f de r por r sobre r. Bien, para la segunda masa tendríamos que m2 por la derivada segunda de r2 respecto al tiempo sería la fuerza que 1 ejerce sobre 2, o sea, esta de aquí, menos f de r, ahora tendríamos el vector r sobre r. ¿Vale? Bueno, entonces lo que tenéis ahí es un sistema de ecuaciones que está acoplado. ¿Dónde se ve que está acoplado? En la r pequeña. La r pequeña es R2 menos R1. Y aquí en realidad lo que tenéis es R2 menos R1 partido el módulo de R2 menos R1. Algo bastante feo, ¿no? Y aquí tenéis R2 menos R1 partido el módulo de R2 menos R1. De tal manera que son ecuaciones no lineales, la no linealidad la veis en que aquí hay una raíz cuadrada de un cuadrado, ¿de acuerdo? Y además están acopladas. Es decir, para resolver esta ecuación diferencial, obligatoriamente tengo que saber cómo funciona R2 de t. Y para saber cómo funciona R2 de t, obligatoriamente necesito saber R1 de t. Con lo cual las ecuaciones están cruzadas entre sí y son no lineales. Entonces ya uno abandona, tira el cálculo a la basura, va a la Politécnica, anula su matrícula y se va de la carrera. No, no hace falta. Porque podemos ser un poco más inteligentes y pensar que los términos que tenéis a la derecha en ambas ecuaciones son idénticos pero de signo contrario. Entonces, si sumo las dos ecuaciones, las desacoplo. Claro, tengo que M1 por R1, 2 puntos, lo voy a escribir así para no escribir la derivada,
más M2 por R2, 2 puntos, es igual a 0. ¿Sí? ¿Y si la resto? O sea, la idea es obtener aquí algo así como un R1 menos R2, porque aquí tengo también un R1 menos R2. De tal manera que escribiera una ecuación para la suma y otra ecuación para la resta. Claro, la resta no funciona tan bien, ¿no? Porque por aquí tenéis masas. Entonces, si restáis, no va a aparecer R1 menos R2. Podéis ir pensando cómo se hace. Vamos a hacer esta ecuación y el próximo día, porque me quedan 3 minutos, haremos la otra. Pero lo cierto es que sumando y restando yo desacoplo las ecuaciones. Fijaros que esta ecuación se puede escribir, es una suma de derivadas. Así que puedo poner esto como la derivada segunda del vector M1 R1 más el vector M2 por R2 igual a 0. Vale, ¿este vector cuál es? ¿Cuál es ese vector? Ese ya lo conocéis. ¿Cuál es ese vector? No. Ahí tenéis M1, una masa por un vector de posición, más otra masa por otro vector de posición. ¿Qué es eso? Es el... Vale, vamos a calcular la posición del centro de masas, porque me apetece. ¿Cómo es la posición del centro de masas del sistema? ¿Cómo se calcula? 1 partido la masa total por... O sea, voy a ponerlo M1 por R1 más M2 por R2. Carajo, eso es lo que tenéis ahí. ¿Sí? Esto que tenéis aquí es la masa total por la posición del centro de masas. Así que esta ecuación de aquí es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas, la aceleración del centro de masas, igual a 0. En el problema de los dos cuerpos, el centro de masas no está acelerado. En el problema de los dos cuerpos, podéis situaros en un sistema de referencia inercial en el que el centro de masas esté en reposo. A ese sistema de referencia se le llama el sistema de referencia del centro de masas. No es el mismo que el sistema de referencia del laboratorio. En el sistema de referencia del laboratorio lo que ocurre es que el centro de masas se mueve a velocidad constante. ¿De acuerdo? Puede moverse a velocidad constante. En el sistema de referencia del centro de masas es un sistema de referencia inercial en el que el centro de masas está en reposo. ¿De acuerdo? En fin, el resultado importante aquí es que el movimiento en un problema de dos cuerpos, dos estrellas que están rotando la una en torno a la otra, su centro de masas no está acelerado. Y por tanto lo podemos tomar como fijo. ¿De acuerdo? Vale, el próximo día seguimos y terminamos esto. Pues...